Bienvenidos al segundo minisodio del Fin de los Tiempos, el podcast en donde cada 15 días deconstruimos el sistema patriarcal en el capitalismo tardío. Hoy estamos entre té y nieve de mantecado. Bueno, el segundo minisodio en esta mini fasecita, porque ya hemos tenido minisodios antes. Sí, es cierto. Sí, ¿no? Uno. Sí, realmente en el conteo oficial sería el tercer minisodio. Tienes toda la razón. Bienvenidos al tercer minisodio. Ya. En este minisodio quería responder a un comentario que nos llegó sobre el episodio en el que hablamos de cultos. Porque en algún momento estamos hablando del grupo al que pertenecía tu mamá, que no era Alcohólicos Anónimos, pero sí usaban los 12 pasos. Ajá, el programa de los 12 pasos. Y estabas mencionando en específico del cuarto paso. Creo que es cuarto y quinto paso, como van de la mano. Bueno, acá como lo manejan, pero sí. Entonces, en ese caso, bueno, ¿quieres platicar resumidas cuentas cómo lo vivió tu mamá en ese grupo en particular? En este grupo, o sea, para quienes no hayan escuchado ese episodio, usan el programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, pero es como adaptado porque realmente como que tiene muchas formas de aplicarse. Acá no son alcohólicos, pero es como muy general, como para cualquier persona prácticamente, pero está muy enfocado como a neuróticos anónimos, sí. ¿No? Y ahí creo que primero fue mi papá, después fue mi mamá, luego fue una de mis hermanas, y siempre que regresaban del cuarto paso, todo el mundo regresaba como si ya con esa noche, ese fin de semana que pasaban aislados, ya su vida hubiera dado un giro de 180 grados, ¿no? Pero por su mente. ¿Pero qué era? Se los llevaban un fin de semana. Bueno, de entrada regresan siendo otras personas, pero no te dicen qué. Te dicen es que no te puedo contar, tú lo tienes que vivir. Clásico lenguaje de cultos. Sí. Entonces, se los llevaban un fin de semana en donde los tenían escribiendo. O sea, la verdad no les sé contar exactamente cómo, porque me lo supe como a cachitos que entre ellos nos fueron contando. Pero sí, los hacen escribir como muchas cosas de su vida, sus peores cagadas, sus peores demonios. O sea, neta, lo que más les avergüenza en la vida, decisiones, pensamientos, muchas cosas que los hacen sacar toda la mierda que crean que pueda seguir adentro de ellos, la tienen que escribir. Pero para esto los tienen desvelándose. O sea, los tienen toda la noche, no pueden hablar con nadie, tienen que seguir en chinga, escribe. Y si de repente ya como que te saturas o medio se acerca uno de los padrinos, hablan tantito contigo, ya te tienes que seguir, entonces otra vez. Y neta, son horas y horas sentado escribiendo, ya tienes a tu mente cansada, fatigada, y después lo que no te dicen es que eso que escribiste se lo vas a leer a una persona. Entonces es todo el desmadre que pusiste en papel. Ahora tienes que verte como humano vulnerable y leérselo a alguien más. Y se supone que todo esto es en confidencialidad. Pero sí mencionábamos este paso en particular en el episodio de cultos por lo que le hace a la mente de la persona. O sea, lo vulnerable que lo pones y en el estado de que estás desvelado, no estás comiendo nada, estás... Sí, bajo presión social. Ajá. Entonces, bueno, así es como lo vivió tu mamá en ese grupo, que nuevamente no es Alcohólicos Anónimos, toma nada más los 12 pasos. Pero entonces esta persona me comentaba que él estuvo en un programa de los 12 pasos, él estuvo en Alcohólicos Anónimos, realmente él no era alcohólico, pero ahorita no está consumiendo, y a él le sirvió mucho el programa. Entonces me comenta de que, güey, es que si alguien quiere meterse a Alcohólicos Anónimos y escucha ese episodio y escucha lo del cuarto paso, que tal vez se quiere echar para atrás, ¿no? Porque el 12º paso es compartir esto de Alcohólicos Anónimos con otras personas, compartir la filosofía de los 12 pasos en tu vida y compartirlo con otras personas. Ok, sí, tiene razón. O sea, efectivamente, si alguien está buscando esto, porque es muy difícil, o sea, el alcoholismo o cualquier adicción es una enfermedad muy fea y hay que verlo así, como una enfermedad. Pero sí es muy difícil batallar con ello. Entonces, bueno, me parece que su comentario es válido. En sí, ¿qué es lo que dice el manual de Alcohólicos Anónimos? Del cuarto paso dice: sin miedo, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Ahora, ok, sí, efectivamente, Alcohólicos Anónimos ha ayudado a muchas personas, pero creo que todo sistema debe ser objeto de crítica. Y sobre todo con temas tan delicados. Porque Alcohólicos Anónimos y los 12 pasos surgió por ahí de los años 30. O sea, tiene casi 100 años este método. No ha tenido cambios desde entonces, realmente. Nuevamente, ha ayudado a muchas personas, pero el nivel de éxito de Alcohólicos Anónimos está entre el 8 y 12%. ¿Neta? O sea, de todas las personas que han entrado. Ay, una de cada 10. Qué feo. Exacto, porque es una enfermedad muy, muy difícil. Sí, yo pensaba que era mucho más efectivo. Bueno, esto es en el primer año. Entre los 5 o 10 años, estamos hablando del 3
13%. Y Alcohólicos Anónimos, en algunas páginas y en algunos estudios de ellos dicen que es el 50%. O sea, en el mejor de los casos es como tirar un volado. Sí. ¿Y qué es lo que está pasando? Que creo que, o sea, sí ha ayudado a algunas personas, pero como es un grupo y es un método que domina demasiado la discusión de hace 100 años. Es que no es cuestionado. Ajá, y creo que conocemos más sobre cómo actúa el cerebro de terapias, pero como está este monolito que es Alcohólicos Anónimos, nadie investiga más sobre otros métodos que tal vez puedan ser más eficaces. Estamos hablando 1 de cada 10 personas nada más. Sí, es demasiado poco. O sea, yo la verdad tenía una noción de Alcohólicos Anónimos de que era mucho más efectivo. O sea, yo sé que hay mucha gente que recae y justo es esta parte de, ok, sí han ayudado a mucha gente. Claro que cuando hablamos sobre esto con este sentido de crítica, no es diciéndole a la gente, oye, no vayas a Alcohólicos Anónimos, no te espantes porque te van a hacer esto, porque no, sí han ayudado a muchas personas, pero justo lleva tantos años y no se le cuestiona que por eso no ha cambiado su método, no se ha reestructurado algo para toda la información que tenemos. O sea, ¿qué comparas lo que sabemos hoy del cerebro y de la psique y de la mente humana a lo que sabíamos hace 100 años? Creo que por cuidar que la gente no se espante, es por eso importante cuestionar a esto que es o sea, ¿quién no ha escuchado de Alcohólicos Anónimos, no? Y podríamos pensarlo hasta como la opción máxima o la opción final, o como que ya si alguien va a Alcohólicos Anónimos, 1 es porque ya tocó fondo cabrón, que es lo que se piensa, o 2 es porque ya hizo todo. Como que justo es esto de que lo tenemos tan arriba en el pedestal, Alcohólicos Anónimos, que tal vez ni siquiera te informas si hay otros métodos, si hay otra forma como de luchar contra el alcoholismo, que como lo dices es una enfermedad muy cabrona. Por eso se tiene que cuestionar este tipo de cosas. Sí, el problema creo yo es que por la misma estructura de Alcohólicos Anónimos, o sea, esta parte del anonimato pues es como para no formar un culto de la personalidad, que no haya líderes, sí, que me parece muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Pero por lo mismo no hay como un órgano federado que controle todos los grupos que usan estos 12 pasos, como el grupo en el que estaba tu mamá, que a tu mamá le ayudó también muchísimo, ¿no? Pero ese método, como no hay una organización que regule todo esto, puede haber que haya grupos muy positivos, grupos muy buenos, pero puede haber otros que no. En ese episodio de cultos mencioné el podcast de Sounds Like a Cult. Ahí en ese podcast de hecho tienen 2 episodios sobre Alcohólicos Anónimos, para que veas lo cabrón que está el tema, ¿no? Sí. El primero es de todo lo bonito y el segundo fue porque muchas personas les escribieron así como diciendo, oye, pues es que también hay todo este lado muy cabrón. There are also lots of folks who have had culty experiences in these 12-step program groups for the worse, and a bunch of listeners let us know that they wanted to hear these stories too. And fair enough, because we do too. O sea, sí hay muchas cosas que se pueden trabajar. Y además que, mira, lo del 5º paso dice, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano, que es la parte que mencionabas, sí, la naturaleza exacta de nuestros defectos. Entonces, esta parte de Dios. Alcohólicos Anónimos o el método de los 12 pasos está ligado a la espiritualidad y a la religión. Y tú como escéptico o tú como ateo, estás perdido. ¿Qué haces exactamente, no? Igual a esta persona que nos comentó es muy creyente, tal vez por eso le gustó tanto, ¿no? Tal vez por eso le sirvió tanto, pero que también manejen este lenguaje de Dios y de espiritualidad y todo eso, a mí personalmente no me gusta. Sí, porque esperemos jamás pase, pero si en algún momento, poniéndome a mí como ejemplo, me reconozco como persona alcohólica y digo, verga, necesito ayuda, y llego a Alcohólicos Anónimos y me doy cuenta de que tiene que ir a huevo este pensamiento religioso y creer en Dios y tener esta parte espiritual viva, activa o no sé cómo decirlo, pues la verdad a mí me desanimaría mucho porque sería como, verga, entonces estoy perdida. Porque también mi mamá me decía mucho de este grupo cuando me recomendaba ir, porque pues a ella sí le ha ayudado mucho, ¿no? Y cuando fue mi hermana, a mi hermana le sirvió mucho en la parte introspectiva de que se dio cuenta de por qué hacía las cosas que hacía. Es muy similar, o sea, yo donde veo que ayudó a mi hermana fue en las partes que también pudieron haber funcionado yendo a terapia. Entonces digo, pues bueno, cada quien tiene sus cosas. A lo mejor mi mamá no se acomodó con la primera psicóloga que fue, entonces le acomodó mejor acá. A ella sí le fue bien en ese programa. Entonces, como lo recomendaba mucho a mi hermana, le ayudó mucho y todo esto. Y mi hermana, estando en ese grupo, como que ahí reafirmó mucho su fe en Dios. Y ella también me decía, es que si vas a ir a este grupo, tienes que creer en algo a huevo. Y mi mamá también decía, sí, es que ahí va muy ligado. O sea, yo entiendo que tú seas atea y todo, pero aquí tienes que creer en algo. Si tú no quieres creer en un Dios, no creas en un Dios, pero tienes que
tener fe y esta espiritualidad, y si tú quieres creer en una silla y ponerle toda tu fe a esta silla y agarrarte de ahí para que la silla te salve, va, pero en este grupo no funciona si no tienes esa fe. Pues en vez de motivarme de que, va, sí, no, pues le voy a poner fe a una silla, dije, pues verga, güey, o sea, ahorita estoy pasando algo en mi vida, hoy, 2024, que yo siempre pensé que me iba a hacer cuestionarme mi falta de fe, que yo pensaba, güey, a ver, métele al hospital a su mamá y júrame que no le va a rezar a nadie, no le va a pedir a nadie, y ahorita estoy pasando por una situación que me he querido acercar, quiero buscar un Dios que quiero como, verga, es que sí te debe dar mucha paz y mucha tranquilidad, como que el poner todo lo tuyo en un ser externo que crees que te está cuidando y todo este pensamiento, y creo que más me reafirmé que no creo, o sea, en verdad no, por más que quiera engañar a mi mente, no puedo, o sea, ya estoy como muy del otro lado de que no creo en esto. Entonces, si pasa esto con este grupo, ¿qué pasa con las personas ateas? Que aunque lo intenten, aunque yo quisiera poner mi fe en algo superior, creo que nada más me causaría más frustración como entonces yo soy la que está mal. Si a tanta gente le ayuda, y ahorita viendo que no es tanta gente, pues yo estoy mal y necesito como que recablear mi cerebro espiritualmente hablando para poderlo lograr. No sé, sí me causa conflicto. Sí. Ahora bien, nuevamente con este temor, ¿no? De si alguien nos escucha hablar tanto así de esto y estás pasando por esto, digo, yo he tenido varios parientes que han estado en programas, he tenido a quienes les ha servido, he tenido parientes a quienes no les ha servido. Entonces, si estás pensando en entrar, pues ve. Sí. Te digo, sí es una enfermedad muy fea, las adicciones, pero pues bueno, ya estando adentro ya tú sabrás, ¿no? Sí, creo que puede entrar también esta parte de preguntarnos si ayudar a tanta gente y que tú puedas ser de quienes logran que sea un caso de éxito, eso no significa que no debamos cuestionar los medios, porque podrían mejorar, podrían seguir implementando nuevas cosas, quitando cosas, o sea, pues sí, como que ir no perfeccionando porque seguimos en constante evolución y a lo mejor nunca va a ser perfecto, pero pues sí que haya cambios para bien. Y esto que mencionas, o sea, si tú estás pensando ir, no te enfoques en los casos que no son parte del porcentaje bueno, porque yo, o sea, yo soy adicta a la nicotina, ya no fumo tanto, pero pues fumo, ¿no? Y mi papá fue a un curso para dejar de fumar después de 50 y tantos años fumando, y después de muchos años nuevos que eran como su meta, ok, este año voy a dejar de fumar, y regresaba y fue a este curso, dejó de fumar. Después se lo recomendó mi hermano fue al curso, dejó de fumar, y después mi papá, un día que lo decidimos mi hermana y yo, nos paga el curso, fuimos al curso, mi hermana dejó de fumar, yo dejé de fumar, y a los meses yo regresé. O sea, soy la única de mi familia, de 4 personas que hemos tomado el curso, soy la única que volvió a fumar, y no por eso no recomendaría ese curso, porque aunque haya casos como el mío en donde sí regresé a fumar, cualquier persona que me diga, oye güey, ¿sabes de cómo dejar de fumar? Un curso, algo que me recomiendes, siempre voy a recomendar ese curso, porque sí hay casos de éxito, y a lo mejor no me voy a poner a mí de ejemplo, y se siente culero también saber que eres la única de tu familia que no lo logró, porque dices, verga güey, entonces ¿de qué se trata? Empecé a tratar muchas cosas en terapia y siento que para que me funcione a mí tengo que solucionar algunas cosas antes de, para después poder tomar este paso, pero digo, 3 de 4 está bastante bien nuestra estadística, ¿no? Entonces no te quedes con ese miedo, con ese, oye, es que si soy de los casos que no funcionaron, no lo vas a saber si no lo intentas, o sea, de plano así está la cosa. Sí, pero nuevamente creo que ningún grupo, ninguna organización tiene que ponerse en un pedestal que no puedes tocar ni puedes criticar. Todo sistema humano puede mejorarse y todo sistema humano puede corromperse, ¿no? Sí. Entonces vale la pena cuestionarse todo, ver las cosas con escepticismo, con esperanza también, sobre todo cuando tienes algún problema tan grave como puede ser el alcoholismo, que destruye vidas y familias, ¿no? Sí. Entonces ese es un tema delicado, obviamente. Si estás pensando ir, ve, pruébalo por ti mismo y en verdad esperemos que sirvan. Si no te sirve, tampoco te sientas mal, ¿no? Porque pues, ya vimos, hay muchas personas a las que no les sirve este método. Y eso no quiere decir que seas débil o que tú no puedas o que te haga pensar a ver qué tienen las otras personas que yo no, porque yo me cuestioné mucho esto cuando yo regresé a fumar, que dije, pues qué pedo, o sea, siempre me considero una persona muy resiliente y fuerte en muchas cosas, entonces sí fue como que esta pendejada pueda más que yo, que este pinche vicio culero pueda más que yo, ¿por qué? Y al empezarme a cuestionar todo eso y hablándolo en terapia, como que dije, ok, ya vi que hay una raíz mucho más atrás de ahí, entonces pues sí, o sea, hay muchas cosas que van cambiando, que cuando hablas con un profesional y las vas entendiendo y las vas como que desmenuzando, cuando te llegue otra vez esa ayuda, si vuelves a ir a Alcohólicos Anónimos y de repente recaes y regresas, puede que la segunda vez te sea más fácil, porque también todo es aprendizaje, también puedes aprender mucho de una recaída, entonces no le pierdan la fe a Alcohólicos Anónimos, pero eso no va de la mano con no lo cuestiones.
Hey, este es el Aldo del futuro. Quería comentar un poco más porque he estado leyendo y viendo mucho sobre este tema de las adicciones, en especial sobre Alcohólicos Anónimos. Quería agregar un poco sobre Bill Wilson, que es cofundador de Alcohólicos Anónimos y que me parece muy interesante. Bill duró mucho tiempo sin tomar alcohol hasta su muerte, pero después de dejarlo empezó a sufrir de depresión. Y algo interesante, 20 años después de que escribiera el libro de Alcohólicos Anónimos, empezó a consumir LSD. Después de su primer viaje, empezó a creer que podía esta sustancia ayudar a los alcohólicos a encontrar un poder más grande que podría devolverles la cordura. Bill escribió una carta en los 50s. No creo que el LSD tenga ninguna propiedad milagrosa de transformar a personas espiritual o emocionalmente enfermas en personas sanas de la noche a la mañana. Puede establecer una nota brillante en el lado positivo. Después de todo, es solo un reductor temporal del ego. Bill estuvo consumiendo LSD bajo diferentes circunstancias en experimentos supervisados con Betty Eisner, que fue pionera en el uso de la droga junto con terapia psicológica. En otra carta escribió: me encuentro con una percepción intensificada del color y una apreciación de la belleza casi destruida por mis años de depresión. ¿Por qué creía el cofundador que podía ayudar esta sustancia? Porque en algún punto del programa se necesita una experiencia espiritual y no todas las personas pueden llegar a tenerla. El LSD podría entonces ayudar a las personas a encontrar esa parte espiritual necesaria dentro del programa de los 12 pasos. Y esto pues obviamente no fue bien recibido por la comunidad de Alcohólicos Anónimos. En 1958 defendió su uso en una carta, pero se retiró del grupo para seguir con sus propios experimentos. Según el autor anónimo de su biografía, Wilson sentía que el LSD le ayudó a eliminar muchas barreras erigidas por el yo y el ego, barreras que se interponen en el camino de las experiencias directas del cosmos y de Dios. Pensó que podía haber encontrado algo que podría marcar una gran diferencia en la vida de muchos alcohólicos que todavía sufrían. ¿A qué voy con todo esto? Bill creo que era una persona que siempre fue aventurera, incluso en el camino que erigió para los 12 pasos, pero no solo se quedó ahí, o sea, siguió experimentando, siguió probando diferentes cosas. Entonces creo que hay más soluciones. Está, por ejemplo, la naltrexona, que es una sustancia que aparentemente tiene muy buenos resultados. Pero una nota a favor de Alcohólicos Anónimos que fallamos en mencionar y que muestra la parte de nuestros privilegios es que muchas de las terapias, por ejemplo la terapia cognitivo-conductual, pues te cuesta. El LSD obviamente te va a costar. La naltrexona también te va a costar. Y Alcohólicos Anónimos es gratis. Muchas veces las personas alcohólicas se quedan sin trabajo, se quedan sin grupos de apoyo y este grupo es algo en lo que puede ayudar. Pero bueno, la verdad me quedé con muchas ganas de seguir platicando sobre esto. Tal vez en un futuro podamos hablar más sobre adicciones y también quisiera seguir hablando sobre los alucinógenos como el LSD. Pero bueno, tal vez en un futuro.